Bienvenidos a un episodio más de Bet on You Endurance Podcast. Y como digo todos los lunes, Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido esta mañana. Muy bien, muchas gracias. Parece que ha pasado muchísimo tiempo a los años que es que ha pasado muchísimo tiempo. Sí. Las últimas veces hemos tenido que grabar seguidos algunos episodios. Sí, Pablo estuvo en algunos viajes que también vamos a hablar en estos episodios que se vienen. Estuvo corriendo nada más y nada menos que la mítica Boston. Entonces pero de eso hablamos en el próximo episodio, así que no se lo pierdan. Y claro, tuvimos que grabar algunos episodios. La invitada episodios. ha corrido Boston también. La invitada que tenemos hoy en la mesa también ha corrido Boston. Estamos nada más ya que dijiste, estamos con Daniela Andrade. Dani, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Pablo, hola Leandro, qué gusto estar aquí con ustedes. Chévere, bueno, con Dani vamos a hablar un tema que no tiene mucho que ver con Boston, por más que sí vamos a mencionar Boston en el camino, pero estamos hablando un poquito acerca de las lesiones. ¿Qué es lo que pasa cuando llegan estas lesiones graves o estas lesiones que pueden llegar a aparecer a la vista de todos nosotros como deportistas, como atletas, que nos sacan completamente de la cancha o nos descuajan completamente, ¿no? Hay un artículo publicado en la Clínica Mayo que dice que muchas de estas lesiones, como la bursitis o la fascitis, que son dos de las que sufrió Dani, pueden tomar de meses a más de un año en sanar, completamente, ¿verdad? Y especialmente si involucran tendones o estructuras profundas, como sí le pasó a Dani, eso puede tomar aún hasta mucho más tiempo, ¿no? Por eso, digamos que esta conversación valiosa con Dani va a surgir un poco acerca de su experiencia, ¿no? Vos tenías ahí una anécdota con Dani, creo. Yo tenía una anécdota que no hablaba mucho no habla de la lesión, sino me acuerdo claramente de la primera reunión que tuvimos. Dani está entrenando con nosotros y entrena con Adri Falconi, una de nuestras coaches. ¿Qué? ¿4? ¿5 años? Sí. Siquiera. Sí. La primera vez que nos vimos me decía, oye, yo corro y me encantaría clasificar a Boston. Pero estoy dispuesta y tengo paciencia. Estoy dispuesta a esperar cuando cumpla 50. Así como yo me clasificaré a Boston cuando tenga 75. 15 años. Y yo le dije, espera. Me contó un poco lo que hacía, cómo entrenaba y sus tiempos. Y le dije, oye, pero sí es posible. No en tanto tiempo. Tampoco me imaginé que tan rápido, porque en la siguiente maratón que corrió, clasificó a Boston. ¿Cuál fue esa carrera? En Chicago. En Chicago. ¿Ya? Sí, en Chicago clasificé a Boston. Y que Chicago dicen que tampoco es una carrera tan fácil, ¿no? No, sí ninguna maratón es fácil. Pero es una carrera plana. El clima normalmente te acompaña. El clima estuvo espectacular esa vez, sí. Sí, fue emocionante. Dani, contame, porque estamos hablando de la clasificación a Boston, pero contame un poco cómo empezaste en el deporte, porque yo te conocí, me acuerdo, hace algunos años, por allá en un Ironman 70.3, en el Ironman 70.3 de Manta, que de hecho se viene ya mismo, me acuerdo una sesión de entrenamiento, si no me equivoco. Sí, un camp. Que es en un camp, sí. Ajá, y me acuerdo haber ido cicleando y conversando con Dani. Yo no la conocía, pero esas cosas que da el ciclismo, ¿no? Y claro, y de golpe me enteré que la Dani ya no era solo triatleta, sino que era maratonista. ¿Y cómo empezaste con el tema? Era maratonista y luego se volvió triatleta. Exactamente. Así es. Bueno, yo corría hace muchos años atrás. Y claro, cuando decidí entrenar con Pablo, como él dice con la historia, yo le decía que tenía que esperar a que cumpla 45, 50 años para lograr clasificar a Boston, que es el anhelo de todo corredor, clasificar a Boston. Y claro, me dijo, no, podemos hacerlo antes, y empezamos a entrenar, pero a la vez Guti también me metió al triatlón, entonces empecé a hacer triatlón. Guti mete a mucha gente en el triatlón, ¿no? Sí. Y luego se sale. Y él se sale, sí, exacto. Entonces, claro, empezamos a prepararnos para Chicago y justo recordaba que fuimos yo tuve el privilegio de acompañarles a los mundialistas a St. George 3 semanas antes de mi maratón de Chicago. Todo el mundo estaba en mood Ironman, pero yo tenía que cumplir mis entrenamientos. Claro. Y claro, 3 semanas antes hice mi larga en St. George. Me acuerdo que el Guti, después de haber corrido un mundial, me acompañó al día siguiente a correr mis 30 kilómetros, que en realidad la tabla decía 25. Ay. Y le rogaba al Pablo y le decía, por favor, por salud mental, déjame correr 30. Sí. Y claro, es que estaba un poco asustada porque comparado al volumen de entrenamiento que mantenía o a las largas que normalmente hacía, aquí era un poco menos. Claro. Entonces decía, necesito por
para darme confianza, saber que por lo menos puedo llegar a 30. Y claro, me acuerdo haberte dicho que sí, que creo que sí, en ese entonces. ¿Pero te dijo fue que muy sí o bien. no te dijo que sí? Me Creo dijo que que sí, sí. sí, sí, ya. Yo también Porque le estuve rogué, en le ese rogué. mundial allá, Yo me acuerdo, entonces... sí, ajá. sí, me acuerdo que estuviste ahí. Sí. Y claro, entonces al día siguiente el Guti cogió su bicicleta después de haber hecho un mundial y me acompañó a hacer mis 30. Entonces estaba lista para llegar a Boston. Perdón, a Chicago. Ujú. Y claro, llegamos a Chicago y el día fue espectacular, el clima, la carrera, y no podía creer cuando llegaba a la meta que había logrado hacer el tiempo para clasificar a Boston. Wow, qué bestia, ¿no? Qué lujo tener Claro. ese tema en la primer carrera. No fue su primera maratón, no era tu primera maratón, pero sino de la primera en la carrera que había entrenó cambiado contigo. un poco Ajá. el entrenamiento de lo que venía haciendo Claro. tradicionalmente. ¿Y qué es lo que ha ocasionado en vos el deporte ya más desde el lado emocional? O sea, yo creo que el deporte transforma personas. Creo que el deporte es fundamental en la vida de uno para tener disciplina, constancia y sobre todo el ser el ejemplo para tus hijos. O sea, en mi caso, para mí es prioridad darles este ejemplo a mis hijos de lo que es ser disciplinados, tener unas metas, objetivos. Y claro, ellos, al final del día, mis hijos... También son deportistas tus hijos. También son deportistas y claro, el Guti, mis hijos son mi motor, mi motivación para cada día levantarme a entrenar, a dar lo mejor de mí y lograr tener, no sé, resultados favorables cuando realmente tu entrenamiento lo haces bien. Las cosas Y que hay además no hacerlas son bien. resultados solo en el entrenamiento, también son resultados, me imagino, que en tu trabajo, en la parte social, en la parte familiar. En todo, así es. O sea, es cuando yo hago deporte, en el trabajo tengo la mejor energía y en las tardes continúo con la mejor energía para las actividades de ser madre, de ser novia. Entonces se complementa. Todo se Claro. complementa, pero creo que el deporte es lo que te da esta energía. Y justamente las lesiones son lo que en cambio hacen un poco perder ese ritmo, donde lo que dice Dani, ¿no? Que el deporte te inyecta energía para el resto del día. Más de una vez hemos hablado en este podcast con Pablo de que hacer deporte te oxigena de tal manera la sangre que empezás a tener nuevas ideas, que empezás a pensar diferente con temas del trabajo. Y justamente las lesiones de roturas, ¿no? De tendones de cadera o de fascia de cadera, que es un poco lo que sufriste vos hace no mucho. Vos sabías que están entre las lesiones más temidas de todos los corredores, o de los corredores profesionales, de hecho, ¿no? Y esto es según la American Academy of Orthopedic Suggestion. Ellos han investigado este tema y han encontrado que no solo es la lesión más temida, sino que también, si no se maneja de manera acorde, directamente compromete a la movilidad básica. O sea, ni siquiera a volver a hacer deporte. O sea, ya se mete en un tema de que Poder caminar normal. por poder ejemplo. caminar normal, poder levantarte de la cama o de una silla. Entonces, es, claro, una lesión bastante grave, una fascia, la fascia común que todos hemos escuchado es la fascia plantar, ¿verdad? Pero no, todos los músculos tienen un recubrimiento. Exacto. Y esa es una fascia. Y justamente una fascia a veces puede sonar como que no es tan grave, pero cuando ya hablamos de una fascia de cadera ya estamos hablando de algo verdaderamente denso. Dani, ¿cómo fue el recibir este diagnóstico emocionalmente, ¿no? Porque una persona que ha hecho deporte tantos años, que de golpe te digan, mira, tu problema viene por acá. ¿Qué es lo que pasó por la cabeza de Dani? Bueno, esta lesión que yo tuve la venía arrastrando de hace muchos años atrás, de hace 8 años atrás, 10 años atrás. Siempre tenía esta molestia y realmente no me preocupé al principio o no consideré ir a los médicos o hacerme chequeos. Lo dejaba pasar y hasta que después del dolor fue inmanejable. 3 años estuve de un médico en otro hasta saber qué tenía. Nadie tenía un diagnóstico claro qué pasaba con mi cadera. Ya era algo frustrante. Hasta que llegué a donde el Esteban Holguín me hizo todos los exámenes, todos, 5 resonancias, todas las terapias. Me dijo, Dani, tenemos que entrar. Hay que ver qué pasa en tu cadera. O sea, ya no sabemos qué es. Entonces me hicieron esta artroscopía de cadera. Y ahí pudieron ver que tenía roto el tendón de la fascia y 3 tendones del glúteo. Entonces, prácticamente la cirugía fue más complicada de lo que pensamos porque hicieron toda una reconstrucción en la cadera. Y
Claro, para mí fue súper duro porque pensábamos que iba a ser algo súper sencillo y que yo prácticamente a los 2 meses iba ya a estar de regreso. Pero después de la cirugía estuve 45 días en cama horizontal, sin poder moverme. Los médicos... Y horizontal es horizontal. Horizontal es horizontal. O sea, hasta para ir al baño. Acostada. Literal, Ajá. acostado. Acostado. O sea, no podía sentarme porque podía romper toda esa reconstrucción que hicieron. Entonces, Para que tengan una idea, perdón que te interrumpa ahí, Dani. Primero que el lugar era complicado. Segundo que se complicó mucho más porque normalmente las mujeres tienen un umbral del dolor mucho más alto. Claro. Nosotros ya a la primera que hubiéramos sentido algo así, ya hubiéramos ido al médico y ya nos hubieran abierto. Sí, yo medio con gripe me decís, ya Ajá. me siento morir. Entonces, normalmente a las mujeres les pasa que al tener esa tolerancia, dejan pasar y se va complicando. E imagínense lo que representa a pesar... no solo el hecho de estar roto esos tendones, sino que la fascia, que es el recubrimiento, como que además protección del músculo, creo que se te bajó. O sea, Sí. es como una cortina que como una persiana, no persiana, sino esas cortinas que se enrollan, como que se desenrolló hacia abajo. Entonces no tenía protección además de ese músculo. Y el dolor, me imagino que era terrible. sí, o sea, ya al O sea, final... un punto ya tenía que llegó un ser. punto que ya al final ya no lo lograba. O sea, claro, los médicos dicen, no entiendo cómo corrías maratones, cómo hacías Ironman con todo esto roto. Pero claro, ya al final el dolor era inmanejable. Qué bestia. Pensaba en el tema de la tolerancia del dolor, ¿no? Y creo que es un mensaje súper fuerte para todas las chicas y todas las mujeres que nos escuchan, que hacen deporte, que sabemos que son muchas. Según las estadísticas, más del 50% que nos escucha son mujeres. Ah, qué bueno. Para que veas. Y creo que es un mensaje fuerte, ¿no? O sea, ante la primera apariencia, y para los hombres también, o sea, ante la Sí, sí. primera aparición ahí de un dolor, hay que hacerse chequear, hay que ver qué está pasando, porque si es algo que se repite. Ahora, hemos hablado, ¿no? De esos dolores que por ahí te surgen, estás corriendo y te dolió un poquito el tendón o Y te a dolió el veces te talón. calientas y se van. Exacto, esos dolores no son... Pero por cuando ahí vuelven, tantos. es por algo. Exacto, y hay que prestar atención. ¿Sabes que el sitio Sports Medicine Weekly dice que un protocolo adecuado para la recuperación puede ser la diferencia entre volver al deporte o tener secuelas de por vida? Y eso es algo que lo hemos visto más de una vez, ¿verdad? Gente que se lesiona, por ahí hace un cierto tipo de tratamiento, pero no hace... O quiere volver muy rápido también pasa. Es que a eso iba, ¿no? O sea, no hacen un proceso de reestructurar el cuerpo para otra vez poder adaptarse al deporte y quieren volver de inmediato a, ya listo, ya me hicieron las 5 sesiones de fisio, estoy listo para volver a correr 42 kilómetros. No funciona de esa manera, hay que hacer todo un proceso. Dani, ¿cómo fue para vos ese proceso de recuperación? Bueno, fue un proceso largo, fue un proceso difícil. Mentalmente hablando era súper duro porque ni los médicos sabían si yo iba a lograr correr otra vez. Esta lesión me dejó sin correr Boston por segunda vez, me dejó sin correr mi mundial en Finlandia de Ironman, me dejó sin correr New York. Entonces era súper duro porque tenía tantos planes, tantas metas. Súper duro aquí, ¿no? Súper duro para mi cabeza, o sea, tantas metas cortadas y con la posibilidad de que no sabía si iba a volver a correr. No sabíamos si iba a volver a caminar bien. Entonces, después de estos 45 días en cama, era volver en un andador y después con un bastón. Entonces, pero claro, esta lucha mental y decir, a ver, o sea, tienes que volver a correr, o sea, es lo que te gusta hacer, es lo que te une con tu pareja. Yo me divierto un montón con el Guti entrenando. Es el ejemplo que quiero dar a mis hijos. Tengo un grupo de amigos deportistas que son increíbles. Eso es lo que a mí me gusta. Entonces, esto no me va a frenar. Entonces, la disciplina de hacer fisioterapia, de hacer los ejercicios, eso poco a poco me fue sacando adelante. Y inclusive era chistoso cuando llegué a un punto, a un chequeo médico, el Esteban me hacía subir y bajar gradas y me filmaba. Me decía, no puedo creer cómo está subiendo. O sea, entonces, ahí me di cuenta, inclusive la gravedad de la cirugía, de ver la emoción de que podía subir y bajar gradas sin ningún problema. Claro. Y bueno, y así, poco a poco, todo el mundo te dice, tienes que ser paciente, es lo que uno menos tiene. Quiere uno volver, pero la vida te enseña, y Claro. te enseña a ser paciente. Y nuevamente, la disciplina, la constancia es lo que te saca adelante y te saca a seguir. Entonces, claro, de haber estado en la cima, deportivamente hablando,
de haber logrado mi clasificación a Boston, corrí Londres, corrí Tokio, hice unos tiempos increíbles que no podía creer. ¡Paf! La lesión al piso. O sea, me caí, me fui abajo. Se acabó. Se acabó. Entonces, pero tener esa cabeza de volver a salir, de volver a levantarse y decir, ok, empiezo de cero, pero empiezo otra vez porque voy a lograr hacer lo que a mí me gusta. Y además creo que ahí, Dani, entra mucho que ver el saber escuchar a las personas que tienen experiencia, tal vez no necesariamente en lesiones similares, porque hay una en 1.000.000, pero sí experiencia en manejar, por ejemplo, la Adri, la coach, es fisioterapeuta. Claro. Entonces ella sabía cómo manejar súper bien las cargas, que a veces conversábamos y me decía, siento que la Dani ya quiere, pero le estoy aguantando. Y yo le decía, aguántale nomás. O sea, porque en realidad sí te desesperas por volver y por comprobar que sí vas a poder estar en el mismo nivel que tuviste alguna vez. Y eso es lo que normalmente lleva a las recaídas. Entonces también para quienes nos ven y nos escuchan, es no desesperarse. No pasa nada que 2 semanas o 1 mes o 3 meses después intentes lo que quieres de ese momento. Porque si es que haces de ese momento, pueda que se vaya todo a la basura. O sea, todo ese proceso. Por un día que amaneciste un poquito desesperado, a ver, quiero probar si ya puedo correr. Tal vez todo se va al piso. Entonces... Y está comprobado también, ¿no? De que mucho sucede en nuestra cabeza. Y cuando nosotros nos planteamos el hecho de que de esto voy a salir, de esto voy a mejorar, esto voy a lograr, esto quiero hacer, las cosas suceden de manera diferente. Así es. Y el cuerpo se recupera también de una manera diferente. Y es un poco lo que siempre hablamos aquí en Bet on You, ¿verdad? O sea, apuesta por ti, apuesta por esa meta que tienes, apuesta por ese sueño, porque en realidad todo está en ese trabajo en tu cabeza que puedes hacer para mejorar siempre y cuando vayas respetando los procesos. Ahora, ¿cómo fue esa recuperación y ese proceso de seguir, digamos, las indicaciones tanto de rehabilitación, fisioterapia? ¿Cuánto duró? ¿Qué tan complejo fue para una deportista que quería salir a correr al día siguiente de la operación? Bueno, yo volví a correr, volví a caminar y a correr 6 meses después. Pero obviamente durante estos 6 meses era todos los días hacer los ejercicios de fisioterapia y de fortalecimiento con la Adri. La Adri me acompañó en todo este proceso de recuperarme. Y en enero, febrero, que ya eran los 6, 7 meses después de mi cirugía, salí sorteada a Berlín. Y la nada. Claro, así porque sí. O sea, no me inscribí, solo salí sorteada. Claro, Solo, claro. no intenté. O sea, nunca había salido sorteada en ninguna maratón. Todas tuve que pagar para ir. Nunca. Entonces dije, esta es una señal. Menos Boston. Bueno, Boston es clasificado, menos Claro. Boston. Pero el resto de maratones nunca salí sorteada. Y claro, salí sorteada a Berlín y dije, esto es una señal. Esto es una señal, así que hay que empezar. Y ahí empezamos con Adri a entrenar. Empecé mucho con la natación. Y Panchito también fue fundamental ahí apoyándome para mi regreso. Hice mucha bici, porque el trote era muy poco. Y así, poco a poco íbamos aumentando los kilómetros. Tampoco eran muchos, porque la idea siempre fue cuidar la cadera. Claro. Cuidar ¿Y la cadera. había un miedo? O sea, Sí, por al volver. supuesto, ¿Qué por le dirías a la gente que nos escucha? Porque normalmente cuando uno tiene una lesión, te da terror volver. O sea, al menos si es que fue una lesión fuerte, tienes el miedo de me va a volver a doler y se va toda la basura otra vez. ¿Cómo fue Así ese es. proceso? Obviamente siempre hay ese miedo. Hasta el día de hoy tengo ese miedo, porque todavía tengo sombras. O sea, fue algo fuerte. Pero yo creo que cuando tú cumples con el trabajo de fortalecimiento, de ejercicios que tienes que hacer, o sea, cuando haces las cosas bien y con paciencia, o sea, lo vas a lograr. O sea, no te apures. O sea, yo soy un poco exagerada. Si a mí el médico me decía, no, recién en 2 semanas puedes hacer esto, yo esperaba 3. O sea, Pero yo mejor. soy un poco exagerada porque yo decía, a ver, quiero correr el resto de mis días. No quiero que vuelva a pasar porque yo no entro a otra operación Oh, sí. Como esta. como esta ni fregando. Y decía, bueno, voy a ser ciclista el resto de la vida. Esos eran mis pensamientos. Después decía, no, a mí me encanta correr. Eso es lo mío. Y obviamente cumpliendo Ojalá con te todo contagie. esto. Hay gente que le encanta correr, ¿no? Sí, lo entiendo. Yo estaba pensando, ¿no? Vos recién dijiste, Pablo,
que la Adri veía que estaba lista para más o que quería más, pero que todavía le quería Se frenaba aguantar? igual, ajá. Claro. ¿Cómo los entrenadores pueden percibir este tema? O sea, ¿cómo lo pueden analizar o ver? Lo principal es conocer el tipo de personalidad de tu atleta. Y tenemos atletas que, bueno, en el caso de la Dani, más bien ella se reservaba un poco. Ella decía, me dijeron en 3 semanas, voy a hacerlos en 4. Hay otros que les decían en 3 semanas y decían, no, pues me siento bien, voy a hacer en 1. Y ahí a veces incluso recae la culpa en el entrenador. Claro. Porque dicen, no le supiste sostener, no no le me supiste. dijiste. O a veces es, claro, la gente simplemente él habla y dice, no, es que este man le mandó a correr 1 hora y media cuando no había corrido nunca, no había corrido en 6 meses, nada. Y no es así. En realidad, lo principal es conocerle de tal forma a tu atleta y saber qué le va a funcionar y qué no. Hay algunos de los que hay que hacerles asustar. O sea, hay que decirles, ve, esto te va a pasar y hablarles enérgicamente como para que se asusten y digan, ya bueno, le voy a hacer caso. Hay otros, en cambio, a los que hay que explicarles lo que podría, o sea, explicarles súper técnicamente y fisiológicamente qué es lo que podría pasar. Entonces hay que saber qué. Hay otros a los que hay que decirles, ya, si quieres, haz, como para jugarles esa psicología inversa, y ahí no hacen. Entonces depende mucho del entrenador Ya. y la relación que tiene con el atleta. Claro. Ahora, volver a hacer deporte después de una lesión es una de las razones de que más miedo provocan los deportistas. Ujú. Y ni se diga después de una cirugía. ¿Cómo fue ese primer entrenamiento de tabla a cumplir? Asustada al principio, con miedo, pero una vez que lo logré, lloré. Lloraba emocionada y decía, corrí otra vez. Logré hacer 3 kilómetros, 4 kilómetros. O sea, era emocionante. Era emocionante y decía, sí se puede, sí lo voy a lograr. ¿Cuál fue la primera carrera que hiciste después o qué carrera hay en el panorama? Berlín. Esa fue la primera. Directo. No 5, no 10, Claro, no 21. Se fue a Berlín. Claro. Ok, está bien. Sí, llegamos a Berlín, estaba súper asustada porque eran 42. Y con un volumen de entrenamiento menor que el que había hecho para las otras maratones. Así es. Claro. Mi más larga fue 21, una vez. Y Mi larga, más larga, 21. Ok, ya, está bien. en los entrenamientos, entonces, claro, llegué a Berlín, estaba súper asustada, pero estaba súper consciente y decía, ok, si a mí me duele, yo paro, camino y disfruto de esta maratón como quiero disfrutarla porque no voy a arriesgarme. Claro. No voy a correr ningún riesgo de lesionarme ni nada. La Adri también, Dani, si duele y quieres parar, paras, caminas, no pasa nada. Ah. Entonces, ese día en la maratón dije, bueno, vamos ahí. O sea, te digo, disfruté del primer kilómetro al Hasta el último. ya. Tenía una sonrisa. Te envidio. Tenía una tenía una sonrisa que no me la quitaba nadie. Y así, by the book, hice todo lo que tenía que hacer en mi plan de carrera y no me dolió nunca. La cadera no me dolió nunca. Y claro, al Incluso, ver que ya... me acuerdo, no corriste con super shoes, digamos. No. Corriste con unos zapatos mucho más estables, Claro. que te daban seguridad. Exacto, sí. Sí, entonces, claro, estaba cerca ya la meta y solo me empezó a faltar el aire y empecé a llorar y decía, Dios mío, no me puedo ahogar ahorita, tengo que llegar, todavía me falta. Porque no podía creer que estaba llegando a la meta después de todo lo que pasé después de la cirugía. ¿Y en qué tiempo? Cuéntanos. En 3 horas 35. Súper bien. Súper bien. Súper O sea, bien. cualquiera quisiera correr a ese tiempo. En estado de salud sin- normal. Ajá, exacto. Claro. Sí, sí. Y con una larga de 21 kilómetros. Claro. Y ahora yo pienso en esto, ¿no, Pablo? Y siempre decimos que el cuerpo tiene memoria, Ujú. ¿verdad? Y claro, lo usamos de una manera el cuerpo tiene memoria para bien, ¿no? O sea, bueno, no. Sí, no entrenaste, sentís te que lesionaste al haces- final, te enfermaste, pero el cuerpo Exacto, tiene memoria. Pero el cuerpo tiene Ujú. memoria, así que tranquilo, dale a la carrera, le vas a meter y vas a llegar. Ujú. Pero ¿qué pasa cuando en realidad hay una lesión tan profunda o tan grave de fondo? El cuerpo también tiene memoria de esa lesión. Tiene memoria y normalmente lo que hace es, para protegerte, mandarte pensamientos negativos. Entonces en la carrera, no sé si te pasó, pero pudo haber pasado que te mandaba pensamientos de, no, bájale porque
tuviste una lesión. Bájale porque te vas a volver a lesionar, o bájale porque te va a volver a doler. Entonces, no sé si tuviste ese tipo de pensamientos o fue algo, lo tomaste de una forma tan positiva que no vinieron estas... No, sí pasan esos pensamientos, sí llegan en todas las maratones estos pensamientos negativos, pero es un tema de jugar con tu cabeza y empezar a pensar en tus motivaciones, en las personas a quien quieres, quienes te inspiran para estar ahí, a pensar en cosas bonitas, pensamientos positivos, para sacar de ahí todos esos pensamientos negativos que quieren meterse. Ahora, pensemos en esa gente que nos está escuchando o que nos ha escuchado y que está en proceso de recuperación o en su defecto ha pasado por una lesión, y conozco mucha gente en ese estado, ¿no? De que ha pasado por una lesión pero no la ha tratado de manera correcta y es como que más bien prefiere no pensar en la lesión para que no vuelva. Pero siguen entrenando o siguen sacrificando o siguen metiendo en el mismo ñique. ¿Qué podemos recomendar hoy por hoy? ¿A mí me estás preguntando? Directamente a ti. Ah, muy bien. A ver, primero, saber que lesionarse es normal. Es súper normal. Es más, les hemos contado un poco las estadísticas aquí de quienes, hablando solo de maratón, que últimamente hemos estado enfocados en esto. ¿Por qué será que hemos estado enfocados solo en maratón, no? Pero ya vamos a hablar de otros deportes, tranquilo. Ya. Entre 7 de cada 10 atletas que están entrenando para maratón se lesionan. Nos lesionamos. Puede ser una lesión, la de la Dani probablemente no, porque esa ya es una de acarrear de muchos años, Claro. de una sobrecarga de muchos años, sino una lesión que puede ser que el siguiente día no pudiste correr porque te dolió un poquito el tendón y está inflamado, ¿ya? Eso está considerado como una pequeña lesión dentro de este proceso de entrenamiento de maratón. Entonces, 7 de cada 10 les pasó eso. Y de esos 7, 3 ya no llegan a la carrera. Entonces es algo normal, que tratamos de minimizar, sí, con profesionalismo, enseñándoles a nuestros atletas a comer bien, a hacer fortalecimiento. Entonces, primera cosa, es normal lesionarse, no se asusten. Segundo, el no enfrentar la lesión si no es normal. Y enfrentar la lesión no es enfrentarme a voy a seguir corriendo lesionado. Es voy a ir al experto profesional que me va a saber guiar de cómo sobrellevar o recuperarme de esta lesión lo más rápido posible, y además decirme si es que voy a lograr competir o no en la siguiente carrera, y si es que va a tener secuelas o no. Eso es lo más importante. ¿Qué podemos decirle, Dani, a aquellos atletas que quieren volver hoy después de una lesión? Que tengan paciencia. Primero está la salud de uno. Creo que uno no vive de esto. Entonces tenemos que ser pacientes. Que si sienten estos dolores, como dice Pablo, es ir al médico, es chequearte a tiempo, porque si te detectan una lesión a tiempo, va a ser mucho más fácil salir y regresar rápido a entrenar, a correr. Así que no dejar pasar por alto cualquier dolor o cualquier molestia que tengan. Hoy aprendimos que volver al deporte después de una lesión grave no solo es posible, sino que también es transformador. Dani, no puedo evitar pensar ¿cómo cambió tu relación con el deporte después de la lesión? Pienso que creer en mí me ayudó a pensar en mí. Uno tiene que cuidarse. Yo pensaba mucho en mis hijos y decía, yo tengo que estar bien, y por correr y por hacer las cosas a lo loco y no cuidarme, pudo haber sido peor. Y uno tiene que saber cuidarse y respetar tu cuerpo, saber escuchar tu cuerpo. Claro. Y respetar lo que el cuerpo te dice. Y ir suave, y volviendo suave, y también decirles que es posible volver. O sea, con el trabajo hecho correctamente es posible volver y disfrutar de esto. Porque más allá de los tiempos de las maratones, es la felicidad que genera en ti el deporte. O sea, para mí las maratones es hermosa la carrera, si logras o no los tiempos. O sea, es el disfrutar, es el pretexto para irme de viaje, de una escapada con mi novio a conocer partes maravillosas del mundo y disfrutar de esto, más allá del tiempo, pero siempre respetando tu cuerpo, cuidándote, porque esto quieres hacerlo por muchos años más. Así es. Y creo que a eso es clave el rodearte de personas positivas, tanto de un equipo que
Puede ser desde el médico hasta el entrenador, el fisioterapeuta, la pareja, los hijos, y de un entorno positivo. Y eso te da el deporte. Normalmente tienes un entorno positivo de gente que está medio loca como tú, que quiere correr por todo lado, que le encanta sufrir, porque también se sufre en las carreras, pero que es un pretexto para conocer, para compartir y para ser más feliz. Totalmente. Esto es Bet on You Endurance Podcast, una producción original de Enclave, y a mí me encanta cada vez que damos un mensaje positivo a la gente sobre cómo poder seguir adelante apostando por ustedes, apostando por esa meta y por ese sueño que tenemos. Dani, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias, Leandro. Muchas gracias, Pablo. Y Pablo, no olviden suscribirse a nuestras redes. Y compartan. Y Compartan con su amigo que se lesionó y que tiene miedo de volver, o con el que es necio y que está lesionado y sigue corriendo. Compartan este episodio. Compártanlo, suscríbanse, prendan notificaciones. Nos encantan todos los mensajes que recibimos. Hemos recibido bastantes preguntas recientemente sobre algunos temas, así que creo que se viene prontamente otro episodio de preguntas para responder y ayudarles un poco con esas metas que quieren alcanzar. Como digo todos los lunes, Pablo, nos vemos el lunes que viene. Nos vemos. Enclave.